Ya estamos de vuelta con Influyentes. Ya estamos de regreso en el último programa de esta primera temporada de Influyentes en Polar Comunicaciones, donde tenemos a jóvenes líderes políticos que se han querido incorporar a este espacio porque sin duda tienen un interés y una vocación de servicio público. La mayoría de ellos, por lo menos, que están acá hoy día, ex candidatos a convencionales constituyentes. Lamentamos que no pudiera estar presente hoy día Daniela Arecheta, quien va a asumir prontamente, ya está inscrita, una candidatura como consejera regional, y al igual que Pablo Cifuentes, y tenemos a Javiera Morales inscrita con una candidatura a diputada. Así que vamos a analizar las inscripciones en este bloque, ver también las motivaciones que hay detrás. Comencemos contigo, Javiera. ¿Qué te motivó finalmente para enfrentar este desafío de ser diputada por Magallanes? O por lo menos el primer paso, que es enfrentar la campaña. Que probablemente es bastante difícil, el primer paso bastante difícil y que hace que la decisión sea difícil. A ver, voy a tratar de ser lo más sincera posible. Primero, no es una decisión fácil, no obstante el compromiso y la vocación pública están, pero sabemos que este tipo de decisiones tienen costos personales muchas veces que no son fáciles de manejar, pero también hubo otras cosas que pesaron. Creo que dos principalmente. La primera, que si me atreví a dar un salto en el momento de las candidaturas a convencionales constituyentes, fue sin duda por el momento histórico en el que nos encontrábamos como país. Al menos desde mi punto de vista, siento que estamos en un momento muy importante en que se ha dado una oportunidad, se ha generado una oportunidad para realizar cambios profundos que han sido demandados por la ciudadanía hace mucho tiempo y que no se han logrado implementar por distintas razones. Una de ellas es la Constitución, que eso está funcionando, pero está de alguna manera andando, pero sabemos que no va a bastar solo con la nueva Constitución. Esa Constitución tiene, o esa Convención Constitucional tiene que ser acompañada después con un Parlamento que colabore, que lo acompañe en implementar estos grandes principios nuevos o este gran pacto social que se está construyendo, cuyo protagonista hoy día es la Convención, pero sin duda es la ciudadanía entera. Y además porque se abre el camino, yo siempre lo dije, aun cuando no milito en un partido, el Frente Amplio, desde mi candidatura anterior, yo siempre me ubiqué y traté de ser muy sincera con la opinión pública y con los votantes, a los cuales les agradezco mucho su apoyo en mayo, en que mi lugar ideológico donde yo me siento cómoda es en el Frente Amplio, y hoy día la posibilidad que tiene Apruebo Dignidad y el Frente Amplio de ser gobierno y de implementar un programa de gobierno transformador, lo estamos haciendo, la verdad, de manera colectiva a lo largo de todo el país, y eso no solo requiere la figura de un presidente o presidenta de la República, sino que requiere tener presencia en todos los espacios para poder hacer realidad ese programa de gobierno. Acá no hay solo un candidato a la presidencia, sino que hay un pacto político detrás que le está ofreciendo el país, un determinado proyecto de país más justo desde nuestro punto de vista, y eso no se logra solo por una elección, sino más bien con disputar todos los espacios. Y finalmente lo último es que, bueno, Andrea lo decía en sus ovejas, las mujeres todavía siempre estamos al debe más que no que nosotros estemos al debe, sino que la sociedad está al debe en generar los espacios para que mujeres ocupemos espacios de poder, de decisión. Y eso lo podemos ver incluso hoy día, más allá del mapa de candidaturas, que faltan mujeres, siempre faltan mujeres. Y no solo porque la idea es que haya mujeres ahí, sino que también porque cuando hay mujeres en espacios de poder, eso motiva a otras mujeres, motiva a nuestros niños y niñas también al verlo. Voy a contar una anécdota, con esto cierro. Unos amigos muy cercanos, su hija, que tiene 10, 11 años, hace un tiempo tenía que hacer en el colegio una presentación sobre qué es lo que quería hacer cuando antes, y en ese tiempo fue de la campaña anterior, y me llaman estos amigos para contarme que había llegado que ella quería ser constituyente. Y creo que eso se logró gracias a la paridad, ¿no
es cierto? Entonces esto no solo se trata de que haya mujeres en espacio de poder, sino que también ese rol pueda ser visto por nuestras generaciones futuras. Así que, bueno, esas son las cosas que en mi caso me motivan para seguir adelante. Así que seguimos. Perfecto. Muy bien, Pablo, tus motivaciones detrás para asumir una nueva candidatura y esta vez en el Consejo Regional. Sí, mira, una cosa media anecdótica quizás, yo lo he dicho siempre, creo que mi aparición en el espacio político fue bien gradual, bien genuina, bien como de una maduración natural en realidad, que responde principalmente a lo que yo siempre digo, que tiene que ver con ir asumiendo responsabilidades. Cuando uno tiene ciertas convicciones y en realidad crees en un proyecto de transformación de la realidad social que tenemos como país, eso también exige asumir ciertas responsabilidades, de asumir ciertos roles de participación, quizás de liderazgo y también de canalizar voces que muchas veces están allí pululando en el aire y necesitan ser aterrizadas y necesitan convertirse en un proyecto concreto. Así que principalmente va por ahí. La verdad es que yo, después de la elección de constituyentes, tenía más o menos pensado cerrar la puerta y dedicarme a mi trabajo, a proyectos personales, ¿cierto? Y otro tipo de cosas. Pero de alguna manera pasa que el asunto político te empieza a golpear la puerta y ahí uno dice también, bueno, si te están golpeando la puerta quizás es por algo. En ese sentido, bueno, recibo con mucho agradecimiento y con muy buena disposición la invitación que se me hace desde Convergencia Social para ocupar un cupo como independiente para el Consejo Regional. Después de darle muchas vueltas, la verdad es que lo pensé muchísimo, lo puse sobre la balanza muchas noches, pero termina haciéndome sentido cuando me doy cuenta que efectivamente necesitamos establecer puentes entre el mundo social y los espacios de articulación política más institucional. Lo conversé también con la Coordinadora Social de Magallanes, me dieron su respaldo, entendiendo que, como decía Javiera, estamos viviendo un proceso de transformaciones a nivel país en el cual es tremendamente necesario que muchas voces se pongan a disposición de lo que está pasando. Y vemos con buenos ojos también que desde el mundo social, que desde el mundo independiente, se puedan instalar personas que puedan aportar a esta discusión desde ese lugar, ¿ya? Y ese es el desafío que también asumo yo en ese tenor, con esas ganas también, de poder establecer esos puentes de conversación, de comunicación. Ahora, no sé si en este momento soy candidato o no, porque ahí tuvimos... Esa era la siguiente pregunta, te iba a decir, ¿cómo va el tema de las inscripciones? Recordemos que en la lista del Frente Amplio de Core tuvieron un problema en la inscripción, faltó una firma del Partido Liberal que va en el pacto, y eso los tiene en este minuto a los candidatos fuera de inscripción. Cuéntanos, Pablo. Sí, bueno, efectivamente fue una sorpresa. Ahí se comete un foul técnico que en lo concreto significa que todas las listas de Core que van por el Frente Amplio a nivel nacional se echan para atrás. Es súper preocupante también porque significa dejar a todo un espectro político fuera de la representación a nivel nacional. Y espero que eso se pueda resolver. En este momento estamos a la espera de una respuesta. Ya entiendo que se ha emitido una solicitud al CERVEL para que se pueda reconsiderar la opción, pero estamos ahí en el proceso de esperar en este momento la resolución que venga desde el CERVEL y cuáles son los canales para poder activar eso. Creo que sería súper importante que efectivamente esto se pueda resolver favorablemente, como comentábamos hace un rato fuera de micrófono, que tampoco se trata de que sean firmas truchas, ¿cierto? Ni que haya un problema de inhabilidades para postular, sino que en realidad las postulaciones se realizaron en regla, pero hay un error administrativo que genera también este conflicto y espero que se pueda efectivamente resolver. ¿Cómo crees tú que se va a resolver? ¿Ley corta en el Congreso? Mira, bueno, ahí por lo que entiendo, las posibilidades son que se pueda hacer una excepción directamente desde el CERVEL, entendiendo una situación excepcional. Creo que sería quizás la opción más rápida para que esto pueda tener una salida pronta. Y si no, está la opción también de hacer una ley cortada a través del Congreso. Lo que sí me preocupa, que siento que también este tipo de situaciones generan ruido a nivel comunicacional, ¿cierto? Y sin duda también se levantan cuestionamientos múltiples que creo que también son válidos. Pero sí creo que es importante destacar eso, que no veo que en esta situación particular se haya generado un dolo o una mala intención en términos electorales.
sino que responde más bien a una lógica administrativa de un error que es fácilmente subsanable y espero que eso no implique que se reste, como te digo, todo un espectro político que creo que también es importante, que por cierto viene de la coalición de un candidato presidencial, que no deja de ser algo menor. Así que espero que esto se pueda resolver lo más favorablemente posible, ojalá pronto, para salir un poquito de esta espera que viene incierta. Pero desde ya, bueno, como te he comentado anteriormente, yo creo que la motivación está por ahí, con asumir esta responsabilidad y ojalá pueda llegar ahí a la papeleta para poder seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, que creo que es un camino noble, loable y que pueda tener el mejor resultado posible. Manuel Gallardo, bienvenido a este segundo bloque del programa. Bueno, vamos a conversar un poco más de las candidaturas de Javiera y Pablo, pero queremos darle una panorámica general a lo que pasó acá en las inscripciones a nivel regional. ¿Cómo ves tú lo que pasó en las inscripciones de Magallanes? Quedó fuera, ¿no es cierto?, el PPD sin inscripciones, finalmente van los Bianchi de manera independiente. Tenemos a la derecha con bastantes nombres tradicionales, se pensó que iban a renunciar más Ceremi. ¿Cómo ves el panorama también de tu sector? En este minuto justo me bloqueé con el nombre nuevo, pues ya no son unidad constituyente, sino que es Nuevo Pacto Social también, los inscritos por el sector. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, todo bien. Oye, lo primero, 3 comentarios, desearle mucha suerte a Pablo y a la Javiera. Espero de todo corazón que Pablo llegue al Consejo y la Javiera a la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo creo que son muy buenos representantes de sus sectores y como la política es proporcional y tienen que estar todos los sectores, ojalá, representados en los espacios de poder, yo creo que los dos le harían muy bien. Así que desde ya espero que les vaya bien y que ganen, ojalá en noviembre, ambos. Respecto a la inscripción, también solo un comentario. Yo en esto soy, no sé si es impopular, pero si hay que hacer una ley corta para que la gente del Frente Amplio se inscriba en la de Core y yo fuese parlamentario, yo votaría a favor. Porque creo que ciertos procesos administrativos no pueden pasar a vulnerar los procesos democráticos, en donde es distinto, y por eso digo que voy a ser súper impopular, pero es distinto cuando una candidatura se te puede caer, no como se cayeron las candidaturas presidenciales, que habían firmas falsas, que en verdad no les faltaban muchas firmas, pero cuando tú tienes un cuerpo colectivo, un movimiento con representación nacional, como es el Frente Amplio en este caso, y por una cuestión administrativa o de firmas de última hora se quedan abajo, yo creo que hay que poner por sobre el principio democrático de que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir entre todas las fuerzas políticas relevantes que hoy día se encuentran compitiendo. Algo similar pasó con la democracia cristiana en el año 2001, no sé, teníamos 25 o 30 diputados, por un error administrativo no se pudo inscribir y fue la famosa ley corta en ese momento, pero era evidente, o sea, un cuarto de la Cámara de Diputados se quedaba sin poder competir. Entonces, en eso creo que el principio de la democracia y de la competencia yo los salvaguardo por sobre algunas cuestiones administrativas. Y respecto de las candidaturas en nuestro sector, evidentemente se ve que el Nuevo Pacto Social, no quiero decir improvisó, pero evidentemente no fueron candidaturas que estaban muy bulladas desde ese tiempo. A mí, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista me hubiese encantado ver a Luis Navarro como candidato a diputado, que va al Core, que ojalá sería un súper buen elemento que también llegue al Core, pero hizo una gran candidatura como constituyente y me parece que tenía las opciones abiertas para ser parlamentario, como le pasa a la Javiera. En esto también aplican la ley de los números, o sea, a constituyente habían más de 40 candidatos, ahora entiendo que a parlamentarios son menos de 20, no existen listas independientes, las listas no son de 6, son de 4, por lo tanto la posibilidad de elegirse también son mucho mayores. De hecho, la votación de cada uno debiese de hecho subir por el solo hecho de tener la mitad de los candidatos. En el caso de la democracia cristiana, como no había una candidatura consolidada de hace tiempo y nadie que quisiera aceptar tampoco ser honestamente candidato de los que venían, de los nombres que se venían conversando los últimos meses, se apostó por una persona joven que es Constanza Vargas, que es una persona que ha estado ligada a los movimientos más bien animalistas, que es una persona que ha participado en diferentes grupos sociales, en organizaciones territoriales, y la verdad que a mí me parece bien. En el caso de
al no venir una candidatura consolidada, me parece que apostar por una mujer, por alguien joven, me parece que es el camino correcto, así que en eso me parece bien. Y respecto a las decisiones de los otros partidos, ya no es algo que digamos sea muy comentable desde nuestra parte, pero me parece que está bien que se desplieguen nuevas figuras de la política magallánica al escenario electoral. Rodolfo, miremos un poco el escenario de candidaturas regionales. ¿Qué te parecieron a ti los nombres de los candidatos inscritos? Sí, bueno, primero quiero felicitar a la Javiera y a Pablo, también a la Daniela que no está acá, que asume el desafío. Como decía la Javiera, acá todos fuimos candidatos y sabemos que tiene hartos costos. Es bien gratificante, pero tiene hartos costos familiares, personales. Entonces, más allá de no necesariamente compartir las posturas políticas, en términos personales uno lo valora porque es un esfuerzo tremendo y también empatiza porque uno también lo hizo. Entonces, bueno, les deseo mucho ánimo, mucha fuerza a los tres candidatos y que bueno, que les vaya bien, digamos. A los tres, a pesar de venir de otra vereda política. Y en relación a la inscripción de candidaturas, bueno, está el tema, como decías tú, Susi, por lo menos en la derecha no hubo mucha novedad, se repitieron un poco los nombres, o sea, y no hubo una apertura, y ahí hay una seria duda del recambio. Tú decías el tema de los seremis, hay varios seremis que tenían la posibilidad de dejar la seremía y pasar a ser candidato y que son súper buenos elementos. Me tocó conocer a varios de ellos o los conozco a varios y son súper buenos y serían muy buenas caras. Y vamos a ver qué pasa, porque eso no sucedió y finalmente se repiten nombres. Candidato a senador va Cusano, Ichamar, Arcos, a la Diputación Arcos, Paola Yáñez, que también conozco, también va de candidata por el PRI, es un tremendo elemento, tremenda mujer, súper capaz, trabajadora, es un buen elemento, pero más allá de eso, no se ve tanto, y vamos a ver cómo reacciona el electorado. Por ejemplo, a Cristian Mattenson como independiente pro Evópoli, y sabemos que tiene un electorado ahí bien fiel, que lo acompañó, y además él es una persona súper capaz también, y un tipo que ha demostrado de sobremanera tener interés en la región y ser una persona honesta, y la gente lo quiere. Quedó demostrado en la elección de gobernador, a pesar de que no logró, que no hubo segunda vuelta y que no logró salir gobernador, pero tiene arrastre y yo creo que le puede ir bien. Pero el tema de la renovación sigue siendo algo que queda pendiente, y desde ese punto de vista también lo que a mí me preocupa es el trabajo político también, porque esto no se trata solamente de elecciones, acá hay proyectos políticos, como hemos dicho acá varias veces, que hay que ir a disputar, que hay que ir a promover, y cuando se electoraliza la política yo creo que se pierde mucho, y eso tarde o temprano termina pasando la cuenta, y yo creo que ahí la derecha, sobre todo en la región, tiene una deuda grande, que es, por ejemplo, volver a crear juventudes. Las juventudes de los partidos de derecha prácticamente no existen, y si existen, la verdad es que no tienen formación política, no tienen mucho contacto con los territorios. Ahí hay una pega grande que hacer, porque a pesar de que ahora hay nombres que podrían salir, por ejemplo, Cristian Mattenson o Sandra Mar o Kusanovich para la senaduría, hay que ver qué viene después. Si esto no es como, no puede ser tener un proyecto político a más allá de las elecciones, y yo creo que es importante hacer ese trabajo y hacerlo en serio, generando juventudes, hablando del proyecto. Pero político. ¿Cómo se despiertan esas inquietudes políticas? Con trabajo, pues esto es harta pega, y además uno lo ve en la práctica, que cuando uno tiene promueve un proyecto político, el proyecto político, hay harta gente que piensa parecido a uno, y cuando uno sale a promoverlo, hay gente que se adhiere, y eso pasa con la izquierda y con la derecha. Hay gente que piensa así en las casas, pero que no saben que está la instancia, y si uno no sale a promoverlas y a generar instancias de participación, simplemente esa gente se queda en la casa y siente también al mismo tiempo que la política es una cuestión que hacen las élites, y que de verdad es llegar y pedir el voto. Y acá no solo la derecha, incluyo también
a los partidos de izquierda. Está muy elitizada la política, creo que se ha ido abriendo, las posibilidades de las inscripciones a candidaturas independientes han ayudado, pero también cualquier partido político debiese tener un trabajo más de base, un trabajo más ideológico, hacer congresos ideológicos, hablar de política y de abrir los espacios. Yo creo que ahí hay una deuda que puede que no se refleje en esta elección. Yo creo que hay buenos candidatos y que pueden salir, pero uno mirando un poco más al horizonte queda un poco preocupado de qué viene después. Los candidatos son buenos ahora, pero vamos a ver después qué pasa, si estos nombres no pueden seguir sonando para siempre. Así que ahí hay la proyección. Hay que trabajar en eso. Yo creo que es súper importante que quienes somos jóvenes y nos metimos en esto, más allá de las elecciones, de ir o no a una elección, participemos en construir instancias políticas, construir partidos. Yo no milito en ningún partido, pero me parece importante, y atraer juventudes y trabajar en el proyecto político. El proyecto político es algo que se construye todos los días, con discusión, con nuevas ideas, y a eso hay que darle ruedo. Y yo creo que eso hace falta. Perfecto. Andrea Pipsevich tampoco milita en ni un partido político, pero adhiere ahí a los independientes no neutrales. ¿Qué te pareció a ti este panorama? ¿Tentás, tuviste o no de participar en alguna candidatura? Bueno, voy a partir por lo que me parece más importante, que es felicitar a Pablo, a la Javiera y a la Daniela por asumir el desafío y desearle el mayor de los éxitos, tanto durante la campaña como ojalá en las elecciones. La verdad, también agradecer todas las ofertas que en algún momento llegaron, o las invitaciones para participar del proceso. Yo, como lo dije en su oportunidad, no me imaginaba en un parlamento ni tampoco en el CORE por razones prácticas. En mi caso creo que hay cierta incompatibilidad con el trabajo que tengo y con la carrera que tengo para estar ejerciendo además un rol público como ese, en el caso del CORE sobre todo. Creo que seguimos teniendo todos quienes ahí tomo lo que decía Rodolfo, todos quienes nos hemos involucrado con ocasión de la convención, de las elecciones a la convención constituyente, en política, la obligación o la responsabilidad de mantenernos activos y opinantes, más allá desde las veredas que a uno le toque. Es importante generar renovación, y de las experiencias que yo me llevé en la campaña que tuvimos es que si hay interés, o sea, hay harto interés, y cuando la gente lo empieza a despertar y empieza a ver caminos y se abren alternativas, ese potencial está. Es un poco como cuando dicen, no, es que no hay mujeres. No, sí hay, sí tienes que buscarlas y darles las oportunidades. Y lo mismo pasa con los jóvenes, y lo mismo pasa con mucha gente que quizás no es ni joven, da lo mismo, pero que nunca pensó que podía tener una participación en política, y que hoy día es lo que estamos tratando de hacer, reconquistarla. O sea, que vuelva a ser una motivación para cualquier ciudadano o ciudadana decir, bueno, voy a dedicar parte de mi vida a hacer fuerzas de cambio. Es difícil hacerlo desde una perspectiva totalmente independiente, eso sí es cierto, y ahí yo creo que lo que está sucediendo ahora es que se está barajando el naipe de una manera que todavía no nos queda muy claro cuál va a ser el resultado, y entonces las candidaturas que hemos visto han sido, por una parte, desde las alianzas más antiguas y formales, bastante conservadoras. Yo esperaba mayor recambio, creo que comparto el análisis ahí de que habían seremías con muy buena proyección para poder ofrecer candidaturas parlamentarias. Es una lástima que no haya pasado. Y en otras alianzas en general creo que es bueno que haya recambio, y se necesita gente nueva para tiempos nuevos. Hay que acostumbrarse a navegar en esa incertidumbre, y me pareció que eso, de todas las elecciones que tenemos acá, la senatorial es la que viene como más débil. En el resto creo que hay más esfuerzos de renovación, y coincido además totalmente con lo que planteaba Manuel. O sea, yo espero que no tengamos que discutir el hecho de que el Frente Amplio no haya podido consolidar sus candidaturas a CORE. No puede un acto administrativo ser óbice para que todo un espectro político quede con representación o no. Así que yo creo que ahí nos falta por crecer. Y nada, pues estar atenta a ver cómo se configura este nuevo escenario político y qué capacidades traen estas nuevas personas que esperamos lleguen a llenar los cupos, entendiendo además que siempre va a haber un espacio para las figuras consolidadas que ya tienen cierta inercia y que son incumbentes. Es mucho más difícil
moverles el piso. Así que la campaña para todos quienes vienen entrando en esto va a ser complejo, porque ahora no tienes el respaldo de los independientes, como le ha pasado en este caso a Pablo, que ha tenido que adherirse a Convergencia Social porque acá no se permitió a los independientes agruparse. Eso va a ser una carga que tienen que llevar ahora que antes no tuvieron. Entonces, aquí es donde los incumbentes más tradicionales tienen más fuerza. Y ojalá que el electorado no se nos agote de aquí a diciembre y tenga lucidez como para mantener un análisis más de futuro al momento de votar. Perfecto. Javiera, bueno, para Pablo también, si es que resulta todo bien finalmente, pero ¿qué impacto puede tener en la lista del Frente Amplio, tanto a la Diputación como senadores o core, el tener un candidato presidencial líder magallánico como es Gabriel Boric? Sí, yo creo que más que, o sea, efectivamente hay un impacto, diría que positivo, sin duda, en el caso de la lista de Pro Dignidad, por los resultados de las primarias. Eso sí quiero, antes de seguir en ese tema, quiero referirme también al tema de la inscripción de las listas de core. Y yo en esto comparto con Manuel y Andrea y con Pablo también, que en este tipo de situaciones uno sopesa, ¿no es cierto? Tienes que sopesar, por un lado, la importancia de que nuestras instituciones sean representativas de todos los sectores políticos. Y sin duda que un acto administrativo y que no hubo fraude en este caso, que al parecer solo falta una firma, ojalá, y esto mirando hacia el futuro, no sea necesaria una ley, sino que podamos generar otros mecanismos de rectificación u otros para no tener que pasar por una ley y hacer como una excepción, más bien. En otros procedimientos administrativos nos ocurre a veces a nosotros como ciudadanos que no completamos un papel, ya bueno, se nos da un plazo, 2-3 días para poder completar cuando son estrictamente formales. Creo que sería bueno que lo pensáramos por el nivel de los bienes que están en juego en este caso. Y bueno, y volviendo un poco a la candidatura propiamente tal, yo creo que sin duda para el caso de quienes formamos parte de la lista Pro Dignidad, más allá que seamos independientes o no, y en esto también incluyo a Pablo, más que ayuda, acompaña muy bien tener un candidato presidencial, pero no solo por el resultado electoral de las primarias, sino que también porque esto detrás de esto, más allá de que uno va como candidato, al menos así yo entiendo en la política, son proyectos colectivos. Y por eso es tan importante, igual que la lista de core esté, porque son proyectos colectivos que se impulsan de distintos sectores, de todos los espacios posibles, tanto del gobierno como el parlamento, como los consejos regionales, como los consejos municipales. Los proyectos individuales, al menos a mí en política, no me hacen mucho sentido, porque ahí, al menos desde mi punto de vista, hay más una cuestión personal de tener poder, que es más bien un proyecto político para cambiar el país, ¿no es cierto?, desde todos los sectores. Entonces, yo creo que sin duda es una buena sinergia, pero no es una sinergia electoral, sino que más bien es el resultado que se produce cuando formamos parte de un proyecto colectivo a nivel nacional, que tiene un proyecto de país que le está ofreciendo a la ciudadanía y que muchos sentimos y tenemos la convicción de que caminar a una socialdemocracia junto a la Convención Constitucional, con la bancada de Pro Dignidad, la Convención Constitucional, con un parlamento, tenemos las ganas de ser, ojalá, la bancada más grande del próximo Parlamento Pro Dignidad, en los consejos regionales, en los consejos municipales y también, sin duda, en el gobierno, nos va a permitir, obviamente, implementar esas transformaciones por las que nos hemos movilizado tantos años. Entonces, sin duda que es el resultado de alguna manera. Pablo, aunque la cosa a nivel regional cambia un poco, pero igual el impacto que puede tener el que tengan un candidato presidencial llevando un liderazgo. Sí, bueno, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice la Javiera. Creo que más allá de lo que se pueda decir de la candidatura de Gabriel Boric, no es solo Gabriel Boric, es un proyecto político que representa mucho más que una figura personal de este camino presidencial. Entonces, me hace todo el sentido del mundo que se pueda construir, como decía anteriormente, un relato político que sea coherente, ¿cierto? Y ese relato político tiene que ver con la presidencia, tiene que ver también con el gobierno que se pueda establecer a partir de esa figura presidencial, tiene que ver también con lo que
o de qué manera se logra articular o logra conversar con los gobiernos territoriales, de qué manera logra conversar con el Parlamento. Entonces, creo que más allá de que sume votos o reste votos, creo que lo que hace es darle sentido al proyecto colectivo, porque finalmente es una propuesta que es amplia, es una propuesta que busca también ocupar los espacios de una manera que tenga sentido y que permita que los distintos sectores también conversen entre sí y le dé un relato coherente a lo que se está haciendo en este proyecto. Así lo entiendo yo también, de esa manera me he unido también a este proyecto, porque creo que va muy en la línea con lo que hemos estado tratando de plantear siempre, que es esto: abramos los espacios de conversación, vinculemos también al mundo social, vinculemos a los espacios institucionales políticos, ¿cierto? Entonces creo que todo este proyecto general camina en esa dirección y por lo tanto creo que es positivo, creo que es saludable también para los fines grandes que tenemos, que son transformar también la manera en que funciona el país. Manuel, viendo un poco este mismo escenario, estuvimos conversando en el primer bloque hacia dónde tenían que moverse un poco los candidatos presidenciales buscando su voto. Para nadie es desconocido que tú apoyas a la candidata Jasna Proboste, ¿no es cierto? Entonces, te pregunto un poco cómo ves ese escenario a nivel regional, hacia dónde van a ir. Acá hay un tema que también tiene que ver, que es el factor de los Bianchi, que van como independientes, pero pareciera que a nivel regional los partidos no políticos como que no reconocen ese liderazgo que tienen ellos, y que sí, al parecer, fuera reconocido por los partidos, pero a nivel central. Ellos quitan votos quizás del sector más del centro. ¿Cómo ves ese escenario? Sí, yo creo que esto tiene, perdón, estoy activado, estoy silenciado. Yo creo que esto tiene dos dimensiones, ¿eh? Yo escribí una columna esta semana que va a salir ahí en un medio publicado el fin de semana, que le puse todo por los votos. Y lo hago a partir de una foto que se saca Sebastián Sichel con Iván Moreira. Hay una tradición, digamos, en las candidaturas presidenciales, que siempre hay una sesión fotográfica entre el candidato, la candidata, y ojalá la mayor cantidad de candidatos al Parlamento. Y Sichel se sacaba esta foto con Moreira, independiente del historial de vaivenes de Sichel en sus militancias, en los sectores políticos por los que ha pasado. Él fue DC, fue candidato a presidente nacional de la Juventud de la DC, se formó en materia de derechos humanos y defensa de la democracia, conoció de primera fuente el relato de personas abusadas sexualmente, de perseguidos, de detenidos en dictadura. Sin embargo, por los votos, da lo mismo. Si José Antonio Caz veo que me está comiendo por la derecha, me da lo mismo todo lo que conozco, y me saco la foto con alguien que hace apologías de la dictadura, como es Iván Moreira. Para mí de eso no se trata ni la política, ni la democracia, ni menos la vida. Yo creo que no se puede hacer todo por los votos. Y en ese sentido, y aterrizándolo regionalmente, creo que también no se puede hacer todo por mantener los cupos. Y es verdad lo que dices tú, existe una valoración, a ver, qué duda cabe, con todas las diferencias que yo puedo tener con ellos, con ambos, el liderazgo de la figura del diputado Bianchi y del senador Bianchi en la región. Si me preguntas a qué sector político hacen ella, la verdad es que no sé, porque en la constituyente apoyaron a Mauricio Daza, que es un hombre abiertamente de izquierda, y el senador Bianchi, como lo dije la semana pasada, con su voto y con el de la derecha, destituyó en su momento a Jasna Proboste como ministra de Educación, que hoy día es candidata presidencial, pero todo indica que él también la va a apoyar. Entonces, ¿a quién le quitan votos? Probablemente a todos. Esta figura existe en otras regiones, ¿eh? Existe con Soria en Iquique, existe con Pedro Velázquez en la cuarta región. Son liderazgos, desde mi punto de vista, un poco más con características de caudillo que independientes, de que se hagan llamar independientes siempre, de alguna u otra manera, mantienen alguna cercanía con algún sector político. Yo en eso tomo lo que decía la Javiera. Para mí la política es el arte también de lo colectivo. No puede ser que siempre en la política lo más relevante sea tu propia elección y el engrandecimiento de tu propia figura y de tu propio apellido. Muy bien también lo decía Pablo, Javiera, y me imagino que también Rodolfo, si apoya al candidato de Chile Vamos, no lo hace por la figura de alguien, y yo tampoco lo hago solo por la figura de Jasna Proboste. Uno lo hace por un sentido más colectivo, por una visión de sociedad, por un cuerpo, que es mucho más que una persona en particular, o en este caso que una familia en particular. Entonces, ¿a quién le quitan votos? La verdad, no tengo idea. De que tienen un liderazgo, eso es un hecho de la causa, y es parte de esto nomás, es parte de esto. Hay gente que gana con esa estrategia y le va bien. Yo prefiero perder
una elección, pero no hacer lo que hacen ellos. Eso ya es definición de cada uno, de cómo quiere vivir la política y cómo cada uno quiere vivir también la vida pública. Había también una candidata, estuvo a puertas de estar inscrita, ¿no es cierto?, por el PPD. Finalmente, el PPD a nivel nacional decidió no llevar lista parlamentaria acá en Magallanes, no llevan candidatos a diputado ni a senador, solamente al core. Andrea, ¿qué te parecen ese tipo de políticas y situaciones que se dan a veces en esta carrera electoral? Tengo una excelente opinión, así que creo que es una tremenda pérdida que no esté como alternativa para la región. El otro día conversábamos en el chat con Manuel y aprovechamos de preguntarle, yo creo que es un centralismo terrible, que no se puedan organizar a nivel regional los partidos para armar listas donde son más fuertes, donde son menos fuertes, o el hecho de que, por ejemplo, en la lista de candidatos para CORE falte la firma de representante del Partido Liberal, cuando acá en la región no es parte no hay ningún candidato del Partido Liberal. Me parece, tiene que haber una razón lógica, práctica. Me parece que es de un centralismo súper poco favorable para los intereses de la región. Creo que es parte de lo que los partidos van a tener que revisitar, cómo se estructuran para darle espacio, porque cómo no va a ser poco atractivo. Recién hablábamos de cómo motivar a los jóvenes a participar en política, etcétera, y de repente tú tienes una candidata o alguien que podría querer ser candidato por un partido acá a nivel regional y tiene todo el apoyo que hay, y después te dicen a nivel central, sabes que sí, a nivel nacional no llevar lista parlamentaria. Eso claramente es una señal súper contradictoria. Yo creo que es un mal manejo y es desaprovechar el talento que hay y las oportunidades que se presentan a nivel local. Me imagino que el PP tendrá que haber tomado una decisión pensando en el partido a nivel nacional y en lo que necesita, pero eso otra vez nos lleva al plano administrativo de cómo nos mantenemos como coalición política, no de qué es lo mejor que le podemos ofrecer al país o a las regiones para que tengan más alternativas de representación. Entonces me parece lamentable en realidad, y quizás si hubiese algún mecanismo que permitiera a independientes agruparse, no digo que sea el mismo sistema que se ocupó para la convención, yo creo que el Parlamento es una historia distinta, pero si hubiese algún mecanismo que le permitiera a los independientes tener garantizado algún tipo de participación en estas elecciones, mucha más gente sería quizás independiente, pero participaría más en política. Creo que este tipo de prácticas son las que hacen que la gente se desincentive de ser militante. Perfecto. Rodolfo, para terminar, ya estamos casi al cierre del programa. Sí, bueno, le quería comentar un poco, lo que dijo Manuel de todo por los votos. Obviamente es cierto, nos tocó a todos que fuimos candidatos, el límite de lo ético y hasta donde uno está dispuesto a llegar se lo pone uno. Entonces, es cierto, pero ahí me parece que la actitud, discrepo con lo que dijo Manuel recién, que la actitud de Sebastián Sichel ha sido, de hecho, bastante impopular a veces, por ejemplo, con el tema del cuarto retiro. Él hizo algo que no hizo nadie, ni siquiera del gobierno, que es decir, yo no voy a apoyar esto porque es una mala política pública, y pensando en un eventual gobierno también. Si al final, si fuese todo por los votos, lo más fácil es decir, bueno, vamos con el cuarto retiro, porque es un tema muy popular, y todos lo sabemos, y por eso se está aprobando, porque es popular, no porque sea bueno. Y ahí se vio una señal que no se había visto hace rato en el sector, que es de básicamente alinear a los parlamentarios, que finalmente han estado haciendo lo que han querido, quitándole el piso al gobierno en muchas cosas, y que en las cuales el gobierno tenía razón. El tema del tercer retiro me parece que tenía razón, y el del cuarto también tiene razón para oponerse, y no así, o sea, y yo creo que eso es una muestra de liderazgo y de poner por delante los principios y no los votos. Me parece que en ese sentido, por eso digo que soy contrario un poco a la opinión de Manuel, y se han visto otros candidatos, por ejemplo Gabriel Boric, que estoy seguro que él sabe que es una pésima política, se ha dado una vuelta de carnero en un tema tan importante como el cuarto retiro. Entonces, sí, ponerlos todo por los votos también aplica eso, digamos. Y yo creo que estamos en un momento súper delicado donde el tema de los retiros y el tema del IFE va a seguir siendo un problema. Quien agarre el gobierno
la verdad es que se va a encontrar con un hoyo gigante. Las proyecciones de los economistas, y no solo de los economistas, sino no hay que ser economista para darse cuenta de esto, son malas, son muy malas. Entonces, yo creo que ahí hay una muestra de liderazgo de Sebastián Sichel que yo creo que es rescatable y que es responsable al mismo tiempo con alguien que quiere ser presidente. Réplica de 15 segundos, Javiera. Sí, 15 segundos nomás, sí, que yo creo que en esto ha habido mucha desinformación las últimas semanas sobre como la vuelta del Carnero del Pacto Pro Dignidad con esto. Y la verdad es que lo que yo he visto es que más que una vuelta al Carnero también es una señal de liderazgo, que yo creo que son distintos, el de Sebastián Sichel y el de Gabriel Boric, por algo están compitiendo. Y lo que está intentando hacer Gabriel Boric, según yo entiendo, es llegar a un acuerdo político consciente de que esta es una mala política técnica desde el punto de vista técnico, para implementar, en caso de que existan los votos, se haga con pago de impuestos por aquellas mayores rentas para que no ocurra este efecto regresivo que ya tiene, y además sumar medidas para que esto no tenga efectos económicos a largo plazo. Entonces, mucho te sirven los símbolos como líder y decir, ya voy a alinear a mi sector, pero si tu sector no representa los votos o no logra todos los votos para que no se apruebe el cuarto retiro, la verdad es que son puras palabras. Así que yo creo que en eso también hay que mirar a aquellos candidatos que están entregando propuestas que son reales, o sea, llegar a un acuerdo político para que se frenen los retiros de ahora y que no haya más. Veamos cómo votan, eso va a ser interesante. Exacto. 5 segundos, Manuel, porque tenemos que despedir. 5. Si uno ve dónde invierte las plata en la AFP en Chile y quiénes son los financistas de la campaña de Sebastián Sichel, uno también podría entender por qué el candidato a la derecha no quiere que le quiten la plata a la AFP. Podríamos armar el listado, ¿eh? Lo traigo para el otro programa. No, Manuel, eso a mí me parece que es un poquito como muy angosto. Sin proteger los intereses de la AFP, sin proteger los intereses de la AFP y sin tener ningún interés en llevar agua a su molino, me parece que es una pésima política pública igual. Y creo que vamos a tener que hacer un programa extraordinario para pero también que sea bueno. Pero también hay que poner ahí un punto que yo con esto apoyo a Manuel. Sebastián Sichel en su programa de gobierno no mueve ni una aguja la reglamentación de la AFP. Entonces también. Ya, pero Gabriel no propone nada. Tiene media página en su programa de AFP con una cuestión. Vayan a revisar. Estupendo. Oye, yo tenía preparadas unas lindas palabras para despedir esta temporada del programa, pero parece, no sé si leerlas o no ahora. Sí, lo primero es que como periodista ha sido, pero realmente un regalo, una experiencia compartir con ustedes, gente joven, para Polar Comunicaciones. Es un orgullo haber contado con ustedes, poder tener un programa distinto con rostros nuevos, con gente interesada, donde había un debate y sobre todo un diálogo respetuoso y fraterno, como dijo Pablo al principio del programa, porque así ha sido, un diálogo respetuoso y fraterno, no lo que quería pasar ahora al cierre, no, siempre respetuoso y fraterno. Y sí quiero destacar el que se hayan dado el tiempo de participar, de dar a conocer sus ideas, destacar la vocación de servicio público, porque más allá de que sean candidatos o no sean candidatos, de que salgan electos o no, detrás de cada uno de ustedes hay una gran vocación de servicio público, de servir al país, de servir a la gente, cada uno desde la posición donde está hoy día o donde le va a tocar estar después del 21 de noviembre. Y eso se agradece, es lo que necesitamos sobre todo para hacer una región de Magallanes grande, un país grande. Las palabras decían así, me llegó este mensaje, después se los voy a mandar por interno, solo voy a leer un párrafo porque creo que refleja lo que ha pasado acá, gente con distintos pensamientos, pero que finalmente ha sido capaz de conversar y escucharse. Cuando mejoramos nuestra escucha, aprendemos a dialogar con todos, respetando las diferencias. Escuchar no es solo permanecer en silencio, es saber acoger al otro, respetando su pensamiento y valorando sus opiniones. Podemos hablar en el momento oportuno, tratando de ser un don de amor. Lo que debemos silenciar para que haya diálogo son los juicios y los prejuicios. Y yo creo que acá hemos logrado dar ese ambiente durante todo el programa, a pesar de que cada uno viene de distintos sectores, tenga distintas ideas o distintos pensamientos. Así que solamente ahora les doy 15 segundos a cada uno para que se despida de este programa y de esta experiencia de primera temporada Influyentes. Andrea. Ay, me tocó empezar. Bueno, agradecerte, Susi, agradecerle a Polar la oportunidad, esa linda oportunidad, y a todos los compañeros, la verdad que ha sido una experiencia súper bonita. La voy a echar sinceramente de menos. Genera cierto estrés saber que uno tiene que venir acá y estar preparado, pero la verdad que cada viernes yo salgo muy contenta
Creo que me ha permitido conocer a gente súper interesante, con tremendo potencial, así que me voy feliz. Ojalá, yo creo que aunque nadie nos haya escuchado o nadie nos haya visto, no tengo idea, yo lo pasé súper bien, así que gracias por esa oportunidad. Gracias a ti, Andrea. Javiera. Bueno, qué emocionante las cosas bonitas que se han dicho. Bueno, lo primero es felicitar a Polar TV y eso sí, que no sea solo la primera temporada y la única, sino que se transformó, les damos la oveja blanca, pero lo dejamos con también una gran tarea, que es mantener este tipo de espacio y seguir aprovechándolo. Y no es porque uno quiera estar acá, ojalá puedan haber otras figuras también. No me cabe la menor duda que está lleno de jóvenes, líderes y lideresas en nuestra región, en que si se les da el espacio, mujeres y hombres lo pueden tomar y lo pueden hacer súper bien. Así que eso en primer lugar. Compartir también lo enriquecedor que ha sido estar acá, y que efectivamente se puede hacer un diálogo político, que no necesariamente es un diálogo político que siempre va a ser pacífico. Tuvimos momentos álgidos, pero eso también se trata de la política. A veces la gente está cansada, a veces dice que los políticos discutan, pero también en esa discusión, ¿no es cierto?, en esa discusión, dentro de marcos de respeto, como lo he hecho acá, está la salsa y la posibilidad de que las distintas visiones estén representadas en todos los sectores. Así que agradecida. Gracias, Javiera. Y un saludo cariñoso al resto de los panelistas. Espero nos volvamos a encontrar muy pronto. Pablo. Gracias, Susi. Me sumo a lo que decían recién. Agradecer el espacio al programa Radio Polar. La verdad es que ha sido súper interesante participar de esta conversación semanal. Como bien dicen, ha habido momentos álgidos, ha habido momentos acalorados, pero también se trata de eso, de que cada uno de nosotros viene con una convicción profunda y creemos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos diciendo. Y me gustaría dejar ahí al final una cita de Rafael Echeverría, que dice que escuchar a otro es abrirse en último término a la posibilidad de que su palabra me transforme. Creo que eso es lo lindo de conversar. Cada uno de nosotros tiene una convicción y dice lo que dice desde el lugar donde lo ha vivido. Por lo tanto, tenemos que poner a conversar esas realidades y eso es lo que también nuestra política y nuestro país necesita. Así que gracias por el espacio. Gracias, Pablo. ¿Manuel? Sí, yo nada, sumarme a agradecer a Polar Comunicaciones, a ti, Susi, y a los chiquillos y las chiquillas con que compartimos panel. La verdad agradecido, y simplemente para resumir, la diferencia entre dialogar y conversar, porque conversar viene de convertirse, es decir, mi realidad complementable, mi verdad complementable con la del otro. Así que muy agradecido, espero que nos volvamos a ver. Perfecto. Rodolfo. Bueno, me toca cerrar, hoy cerramos el programa arriba de la ola, eso está bueno. Eso. No, agradecer también a Polar Comunicaciones, creo que estos espacios son importantes, y no solo eso, sino que agradecerle a todos ustedes también. Algunos nos conocíamos, pero otros nos vinimos a conocer acá, y yo creo que eso siempre es muy gratificante, permite un diálogo más fluido. Pablo una vez dijo en el chat que tenemos de influyentes en WhatsApp, después de alguna discusión que tuvimos, que bueno, todos comenzamos acá como candidato constituyente y decía, pucha, yo creo que hubiésemos armado una buena constitución. Esto a pesar de las diferencias políticas que tenemos cada uno, lo que yo creo que refleja el tipo de diálogo que se ha dado acá, dentro del respeto, con diferencias, pero siempre valorando al otro y entendiendo que venimos de veredas políticas distintas, y que en realidad nadie tiene la razón y el ejercicio de discutir siempre es bueno. Así que agradecido de todos ustedes y también de Polar Comunicaciones por haber prestado el espacio. Voy a extrañar este espacio también, y como decía la Javiera, bueno, ojalá que haya más temporadas. Gracias, Rodolfo. Le mandamos desde acá también un saludo cariñoso a Daniela Arecheta, que no ha podido estar presente hoy día. Y bueno, podemos conversar a lo mejor mientras estén en campaña algunos, los que no son candidatos, podemos juntarnos a hacer un especial de influyentes, ¿no es cierto?, de vez en cuando analizar cómo va la campaña, y lo vamos a ver. Gracias a todos, gracias queridos panelistas e influyentes, les deseamos el mayor de los éxitos a los que van de candidatos, que tengan una buena campaña, los demás que estén muy bien, y a nuestra sintonía de fin de semana, que estén muy bien, nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.